Estamos de regreso en Directo a América de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y les agradezco su sintonía. Vamos a revisar los titulares. El primer ministro británico Keir Starmer anunció que trabaja junto con el gobierno francés en un plan de paz para acabar con la guerra en Ucrania. Esto en una entrevista a la BBC previo a la cumbre de líderes europeos que avanza en Reino Unido. Entre tanto, desde Rusia, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, reaccionó asegurando que, a diferencia de Estados Unidos, Europa quiere continuar con la guerra en Ucrania. El funcionario elogió a Donald Trump, asegurando que es un defensor del sentido común. Israel bloqueó el paso de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza un día después del final de la primera fase de la tregua y luego de que Hamás se negara a extender esta etapa. Esto luego de aceptar un cese temporal de hostilidades durante el Ramadán y la Pascua judía. Abrimos en Reino Unido, donde a esta hora avanza la cumbre de líderes europeos centrada en la guerra en Ucrania. Previo al encuentro, en declaraciones a la BBC, el primer ministro Keir Starmer anunció que su gobierno trabaja en conjunto con el de Francia en un plan de paz para acabar con el conflicto. Starmer aseguró que es necesario trabajar en unidad y que nadie quiere ver escenas como la que se vivió en la tensa discusión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la oficina Oval. Al tiempo resaltó que Europa necesita garantías de seguridad de que Rusia no volverá a invadir Ucrania una vez que se logre el fin de la guerra. Hemos acordado que el Reino Unido junto con Francia y posiblemente uno o dos países más trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates. Y luego discutiremos ese plan con los Estados Unidos. Así que en esas llamadas del viernes por la noche, a través de la reunión de ayer y las llamadas de nuevo anoche, creo que hemos dado un paso en la dirección correcta, porque como digo, nadie quiere ver lo que pasó el viernes, pero es realmente importante que mantengamos nuestro enfoque central, que es la paz duradera en Ucrania. A su vez, desde Rusia, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, cargó contra Europa y aseguró que los líderes europeos quieren continuar con la guerra, contrario a Estados Unidos. Lavrov elogió a Donald Trump y aseguró que se trata de un pragmático. Trump es un pragmático, su lema es el sentido común, lo que significa, por supuesto, y todo el mundo ya lo ve, un cambio hacia una forma diferente de hacer las cosas. Pero el objetivo sigue siendo MAGA. Ahora tiene una nueva consigna. Todo lo que Trump prometió lo hizo. Esto le da a la política un carácter vivo y humano. Por eso es interesante trabajar con él. Entre tanto, en territorio ucraniano, al menos una persona resultó herida en un ataque con dron en la ciudad de Zaporilla. El gobernador regional informó que el hecho provocó un gran incendio en un edificio residencial que se extendió en alrededor de 300 metros cuadrados. Los servicios de emergencia informaron que 2 personas fueron rescatadas debajo de los escombros y que la onda expansiva de la explosión destruyó casas vecinas. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde Israel bloqueó el paso de ayuda humanitaria solo un día después del fin oficial de la primera fase de la tregua. Además, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que el mandatario aceptó una propuesta estadounidense de mantener el cese de hostilidades durante el Ramadán y la Pascua judía, pero desde el Ministerio de Sanidad de Hamás denunciaron ataques este domingo. Para ampliar la información, conectamos con Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos. Federico, buen día para usted. Hablemos de ese bloqueo de la ayuda humanitaria y de esa propuesta de Israel que ha insistido en extender la primera fase del acuerdo. Sí, así es. Israel, respaldado por la administración de Donald Trump, se está separando de ese acuerdo que firmó con Hamás y ha dicho que el gobierno de Benjamin Netanyahu que la suspensión de la ayuda humanitaria es la primera de más consecuencias si Hamás se niega a aceptar esta propuesta adjudicada al enviado estadounidense Steve Witkoff, pero que en esencia recoge la voluntad, el deseo de Israel de extender la fase
fase 1 sin comprometerse a avanzar a esa fase 2 que implica la retirada de tropas israelíes y el fin definitivo de la invasión en Gaza. Este borrador de Witkoff propone una tregua por Ramadán que se extienda por el Ramadán musulmán y la Pascua judía y que en ese plazo entonces sean liberados la mitad de los 59 rehenes vivos y muertos que aún están en Gaza, eso en el primer día, y la otra mitad serían liberados al final si es que hay un acuerdo para un cese al fuego definitivo. Dijo la oficina de Netanyahu que Witkoff tomó esta posición tras ver las posiciones irreconciliables por el momento entre Israel y Hamás y para dar tiempo a las negociaciones de esa fase 2 que recordemos debían comenzar el 3 de febrero, pero que el gobierno israelí se ha negado a enviar una delegación y que en estos momentos no están en curso. Es decir, el acuerdo inicialmente daba lugar a que se extendiera la primera fase, pero siempre que hubieran negociaciones para la fase 2 en curso. Hamás ha afirmado que la propuesta de Witkoff es un intento flagrante de evadir el acuerdo por parte de Israel y que la suspensión de la ayuda es un chantaje barato al que el grupo no piensa acceder. También instó a los mediadores y a la comunidad internacional a presionar a Israel para adherirse a lo pactado, mientras que el Ministerio de Exteriores egipcio ha dicho que continuarán los esfuerzos intensivos para llevar las negociaciones hacia la fase 2 y según algunos reportes una delegación israelí podría viajar en las próximas horas a El Cairo para continuar o retomar, mejor dicho, estos diálogos enfocados principalmente en la extensión de esa fase 1. Federico, hablemos ahora de cómo han recibido los gazatíes estas últimas decisiones de Israel. Sí, para los gazatíes el freno de la entrada de ayuda humanitaria es un golpe más, también en este inicio de un Ramadán marcado por el dolor, de las ausencias, de las pérdidas, por las decenas de miles de muertos por los ataques israelíes, por también un impacto en la disponibilidad de algunos de los productos o incluso en los precios, ya que algunos reportes desde la franja han señalado que han comenzado a ver los intermediarios, algunos intermediarios han comenzado a retener productos como harina, lo que lleva a un incremento de los precios. También este primer día sin esa primera fase oficial de la tregua en Gaza ha visto estos ataques israelíes que tampoco eran inhabituales durante la primera fase de esta tregua, pero el Ministerio de Salud de la Franja ha confirmado 4 muertos en distintos ataques, una mujer en Han Yunis, un joven en Rafah, ambos por disparos, y 2 hombres en Beit Hanun en el norte. Sobre este último ataque sí se refirió el ejército israelí alegando que eran 2 personas sospechosas que supuestamente estaban intentando implantar explosivos. En Israel, los ministros del ala más radical del gobierno de Netanyahu han dado la bienvenida a la decisión de suspender la ayuda y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que es un paso en la dirección correcta, pero que debe ser seguido por lo que calificó de abrir las puertas del infierno en Gaza, es decir, reanudar los ataques. Los familiares de rehenes, en cambio, han cuestionado la decisión. Einab Zamganker, madre de Matan, uno de los rehenes que solo volverá si se cumple la segunda fase del acuerdo, dijo que Netanyahu hizo todo lo posible para torpedear el pacto, mientras que Ruby Chen, padre de un rehén muerto y cuyo cuerpo también está siendo retenido todavía en Gaza, dijo que contrariamente a lo que alega el gobierno israelí, Israel no ha cumplido su parte del acuerdo, por ejemplo, al no enviar un equipo negociador a partir del día 16 de la primera fase de la tregua, como estaba escrito en el acuerdo. Pues Federico, usted muchas gracias por esta ampliación. En las últimas actualizaciones, Egipto, que es mediador en estas negociaciones, ya pidió a Israel que realice la plena implementación de este acuerdo de alto el fuego. Le agradezco una vez más esta ampliación. Gracias. Nosotros vamos a continuar justamente en la Franja de Gaza, porque en Rafah linternas iluminaron una gran mesa roja en las calles devastadas. En esta ciudad del sur del enclave, los habitantes celebraron ayer su primer iftar, la comida con la que rompen el ayuno al inicio del Ramadán, una celebración entre escombros en un momento de incertidumbre tras el fin de la primera fase de la tregua. Cuando el sol se pone sobre la Franja de Gaza, llega la hora del iftar en Rafah. Entre ruinas y desolación, la escena parece casi irreal. Una ONG benéfica organiza estas comidas para apoyar a los habitantes. Un gesto para darles fuerza y devolverles, aunque sea por un instante, algo de alegría.
La gente está llena de tristeza, todo lo que nos rodea es desolador. Por eso decidimos devolver la alegría a esta calle, como era antes de la guerra. Estoy feliz de romper el ayuno con mi familia, mis amigos y todos en el campamento. Pero al mismo tiempo es un momento triste. Pueden ver la destrucción, todas nuestras casas son ahora escombros. Más de 2/3 de Gaza están en ruinas y casi toda su población ha sido desplazada. En Jabalia las mesas llenan calles derruidas y guirnaldas cuelgan entre escombros. Los habitantes buscan dar a este Ramadán un aire de normalidad mientras reafirman su vínculo con su tierra. Estamos aquí entre la destrucción y los escombros, resistiendo a pesar del dolor y las heridas. Estamos celebrando el iftar en nuestra tierra y no la abandonaremos. Nos quedaremos aquí. Para los gazatíes, estas comidas representan un respiro en medio de tanta incertidumbre. Cientos de israelíes marcharon en el funeral del rehén Shlomo Mantzur, de 85 años, quien fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 y asesinado ese mismo día. Su cuerpo fue entregado por la organización a Israel junto con otros 3 rehenes muertos el 27 de febrero, marcando el intercambio final como parte de esta frágil tregua en Gaza. En otras noticias, el Papa Francisco sigue estable mientras se cumple el 17º día de ingreso hospitalario a causa de la neumonía severa que padece en ambos pulmones. Según el Vaticano, el pontífice pudo reunirse en las últimas horas con 2 funcionarios de la Santa Sede y agradeció a quienes le deseaban lo mejor con sus oraciones y apoyo, esto en un mensaje escrito. Vamos ahora a la ciudad española de Valencia. Decenas de miles de personas salieron a las calles el sábado para denunciar una vez más la gestión de la DANA del 29 de octubre pasado, que dejó más de 220 víctimas mortales. Los manifestantes pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esta nueva protesta ocurrió pocos días después de que se conociera la investigación que demostró que la mayoría de las muertes se produjeron antes de que se enviara la alerta a la población. El informe es de William Gasso. 4 meses después del desastre sigue viva la indignación en Valencia. Decenas de miles de personas salieron a las calles de la ciudad española para pedir la dimisión de Carlos Mazón. A finales de octubre, inundaciones históricas cobraron la vida a más de 220 personas. Los familiares de las víctimas siguen culpando al presidente de la región por su gestión caótica de la situación. Lo primero es que tendría que dimitir y después que descargara todo, sobre él, pues toda la justicia. Bueno, tenía que haber dimitido ya el primer día y ahora ya porque ya es, inevitable. No lo podemos aguantar ni un día más. Esta movilización llega poco después de que se hayan conocido nuevos datos sobre lo sucedido. Esta semana la investigación reveló que la mayoría de las víctimas mortales se produjeron antes de que se enviara la alerta a la población, un elemento que alimenta las quejas de la ciudadanía que sigue denunciando la negligencia de las autoridades locales y sus funestas consecuencias. A pesar de las críticas, Carlos Mazón repitió el jueves que no tiene ninguna intención de dimitir. La pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero, como hemos quedado acreditado. La tragedia del pasado octubre no solo afectó a Valencia, sino a 86 municipios de la región, generando un costo de alrededor de 22.000 millones de euros según la Cámara de Comercio de Valencia. Vamos a cerrar en la Luna porque la compañía estadounidense Firefly logró posar en el satélite terrestre la sonda Blue Ghost, que alunizó de forma vertical por primera vez en la historia. Además, se trata de la segunda nave espacial privada que se posa sobre la Luna. La misión lleva 10 instrumentos de la NASA que son clave para estudiar diversas propiedades del satélite, entre ellas sus características geofísicas y la interacción entre el viento solar y la magnetosfera de la Tierra. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve.